el altísimo honor de presentar a una buena amiga, una excelente ministra, y además con una concurrencia de este nivel. Estoy impresionado por el poder de convocatoria de la ministra, gracias, desde luego, con gente tan distinguida. Piensen ustedes en qué le pedirían a un político perfecto. Piensen qué le pedirían a un responsable público que esté al frente de una cartera ministerial o cualquier otra responsabilidad. Le pedirían una formación sólida, entiendo, una formación académica sólida, le pedirían rigor técnico, seguramente le pedirían seriedad, capacidad de trabajo, esfuerzo, compromiso, lealtad, fuerza. Todas estas palabras caben en Ana Redondo. Y lo digo por experiencia. En tiempos como los actuales, donde a veces parece que prima, pues, no sé, que no haber leído un libro, o decir la mayor burrada del mundo, o negar el criterio de los expertos, o el criterio de la ciencia, creo que lo que hacen falta son políticos que hagan lo contrario, que sean, por supuesto, que tengan esa formación sólida, que tengan esa capacidad de diálogo, que tengan esa honestidad, esa honradez, que desde luego definen a Ana Redondo. Y sobre todo, yo creo que se pide algo más, y es, créanme, que no es incompatible con estar en política, ser buena gente. Creo que es algo que parece que no está de moda, pero créanme que es muy importante en la vida política, como en la vida empresarial o como cualquier otro. Por lo tanto, todo eso es Ana Redondo. Y yo lo digo por la experiencia, porque cuando uno conoce a otra persona y ha trabajado con ella, y muchas veces en circunstancias adversas, muchas veces, después de 20 años, es muy fácil que haya algún error en el camino, que haya algún momento donde algo falla o donde alguien no está a la altura. En 20 años, Ana siempre ha estado, no la he visto fallar nunca en ninguno de estos principios que he dicho, y desde luego es una persona de esas con las que se puede ir al fin del mundo, créanme. Yo conocí a Ana en el año 2008, me hizo un inmenso favor, porque yo había sido elegido líder de los socialistas de Castilla y León y era diputado en el Congreso, no podía estar en las Cortes de Castilla y León, y le pedí a Ana que por favor se encargara de hacer la oposición en las Cortes de Castilla y León, y lo hizo durante 3 años, y vaya si lo hizo. Y cuando yo la conocí, Ana venía de la Universidad de Valladolid, tenía poca experiencia política, no sé si llevaría en el Parlamento muy poco tiempo, y era como de golpe llevar, digamos, todo el peso en un Parlamento y llevar los debates generales del Estado de la Comunidad, los debates de presupuestos, todo. Y de verdad, créanme que nos quedamos todos verdaderamente asombrados de la capacidad política, la formación estaba contrastada y por lo tanto, pues, verdaderamente agradecido a Ana, porque además fueron tiempos duros, eran los tiempos de la crisis, de la recesión, y desde luego creo que Ana fue un ejemplo, muy agradecido. Ahora como ministra, pues está al frente de algo que creo sinceramente que es la causa más importante que recorre el planeta, la causa más justa, desde luego, que se llama feminismo, se llama igualdad, y afecta no solo a la mitad de la población, que son las mujeres, sino a toda la población, y más en tiempos donde hay una ola ultra, a la que si alguien puede hacer frente es precisamente la ola del feminismo, que defiende la igualdad. Por lo tanto, creo que no podemos estar en mejores manos. Creo que Ana, si estamos hablando de garantizar el derecho al aborto y de que sea un derecho constitucional, aquí tienen ustedes una profesora de Derecho Constitucional, doctora en Derecho Constitucional, no podemos estar en mejores manos. He podido trabajar con ella en otro de los frentes más importantes que hay ahora, que es defender los derechos digitales, combatir esa ola de machismo también que existe en las redes, y fue un honor recientemente firmamos un convenio entre el Instituto de las Mujeres y el Observatorio de Derechos Digitales, precisamente para luchar contra el machismo en las redes sociales, que avanza y mucho. Y desde luego, pues ustedes saben que en materia de lucha contra la violencia de género, en materia de todo lo que tiene que ver con la igualdad, pero la igualdad real, y la igualdad real es la equiparación de permisos de paternidad y maternidad, es la igualdad salarial, en todo eso Ana desde luego que está al frente y luchando como una jabata, que es lo que es. Así que yo nada más que agradecer la oportunidad de presentar a Ana y decirle, de verdad, créanme, por mucho que vean ustedes cosas en la televisión, se puede ser buen político y buena persona. Es más, es aconsejable. Muchas gracias.
Muchas gracias, que yo creo que no se puede decir algo mejor a alguien que sería el fin del mundo contigo y que eres buena persona, ¿no? Que al final es lo que queda y lo que más vale. Yo quería coger la palabra para deciros que tenéis esto en vuestras sillas y que todo el que quiera preguntar algo, por favor, con letra de mayúscula lo rellena y me lo hace llegar. Y por otro lado, compartimos mesa con dos periodistas, con Fernando Garea, adjunto al director del Español, y con María Salinas, periodista de Europa Press, que van a intervenir a lo largo del coloquio con sus preguntas. Y por terminar, me da mucha pena, ministro, no, pero me da mucha pena que no contaras lo que se ha aprobado para los niños, que me parece tan importante y que no lo he visto muy reflejado en la prensa. Luego, si puedes, en un segundo nos lo cuentas a todos, que creo que es importante que todos los que tienen hijos, nietos y demás lo sepan. Ministra, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Qué decir de Óscar? Pues que habéis comprobado que es muy buen amigo y me quiere, y eso, pues desde luego, es de agradecer. Y aparte de las flores, son flores de cariño y de amistad, y desde luego recíproca. Yo le adoro porque además me descubrió políticamente y he aprendido tanto de él en política que es para mí un referente y un maestro. Creo que también es una bellísima persona, pero un político de gran altura. Bueno, agradecer fundamentalmente al Club Siglo XXI por esta invitación, a Paloma Segrelles madre y a Paloma Segrelles hija, porque sois un faro democrático en medio de la espesura, y este desde luego es un reducto de diálogo, de conversación y de aproximación de ideas diferentes. Así que creo que sois muy necesarias y este espacio ahora es más necesario que nunca. Agradecer, por supuesto, a Fernando y a María que nos acompañan en la mesa para hacer las preguntas que consideren oportunas, y a tanta gente amiga y queridísima que hoy veo que han querido acompañarnos en esta tarde. Pepe Álvarez, por supuesto, muchísimas gracias por tu presencia y acompañamiento siempre, pero especialmente en esta tarde. Al Padre Ángel, por supuesto, tantas veces hemos coincidido, ¿no?, en tantos recodos del camino. A mi equipo, a la secretaria de Estado, por supuesto, a diputadas, senadoras, el grupo parlamentario, muchísimas gracias. Bueno, yo sin más preámbulos quería hacer una presentación de cómo veo yo la situación de la igualdad en este contexto tan complejo, y a continuación yo creo que lo más interesante pueden ser las preguntas y que ustedes compartan también sus inquietudes en esta tarde. Es muy difícil encontrar un día en la prensa en la que el 80, el 90% de las noticias no sean o no estén referidas de alguna manera a la igualdad, a la no discriminación, en definitiva a la democracia. Hoy mismo, sin ir más lejos, si uno ve la prensa, la verdad es que se preocupa y se asusta porque la violencia, vamos hacia un mundo muy violento, mucho más violento del que probablemente veníamos en las décadas anteriores. La violencia está inscrita negro sobre blanco prácticamente todos los días. Sin ir más lejos, a nivel nacional hemos pasado una etapa durísima, espero que termine y esté a punto de terminar, con sucesivos asesinatos machistas por violencia de género. Llevamos 14 mujeres asesinadas en lo que va de año. Son 3 los menores asesinados por violencia vicaria. Es un horror que no cesa. Yo digo que esto es auténtico terrorismo, porque muchas de esas mujeres viven el terror diariamente y algunas desgraciadamente terminan asesinadas. Y por lo tanto es una noticia lamentablemente demasiado habitual. Pero junto con ella, que desde luego nos deja sin palabras y a veces nos atenaza, otras noticias que no dejan de ser sorprendentes. Hoy se conocía que una cofradía de Sagunto, la más importante de esa ciudad, vetaba a las mujeres como cofrades para que pudieran participar de la vida de la cofradía en condiciones de igualdad y no discriminación. Era la tercera vez que se votaba en esta cofradía en contra de la participación igualitaria de las mujeres. Pero en esta ocasión, el número de votos contra la igualdad y por lo tanto el número de votos discriminadores era mucho mayor que en el resto de las ocasiones anteriores, lo cual
bueno, pues nos vuelve a hacer pensar en que vamos hacia un mundo más violento y regresivo desde el punto de vista de la igualdad. Si nos vamos al ámbito internacional, evidentemente los ataques de Trump y de Netanyahu a Irán, por supuesto a lo que ha sido Palestina, porque poco queda ya, ese terrible genocidio que se ha venido produciendo y que no cesa, al Líbano, son desde luego situaciones de enorme y extremada violencia, absolutamente injustificadas porque no se producen en el ámbito del multilateralismo ni del derecho internacional, son por lo tanto ataques, yo no me atrevo ni siquiera a hablar de guerra, son ataques directos contra la población civil. En definitiva, estamos hablando de conflictos bélicos que son lo más contrario a la democracia y donde la igualdad realmente se ve vulnerada absolutamente. Creo que en este momento, precisamente en el contexto que acabo de describir muy sucintamente, hay una clave que no se nos puede olvidar. Y es que cada vez que hay violencia, cuanto más violento es el mundo y cuanto más violentas son los contextos, el derecho retrocede, el Estado de Derecho retrocede y la democracia retrocede. Por lo tanto, sí que podemos decir, y yo desde luego no me duelen prendas a decirlo, en este momento hay una crisis global de la democracia. La democracia está en riesgo, en un riesgo real. De hecho, según los últimos informes, por primera vez en los últimos 20 años, el número de estados autoritarios, autocráticos, es bastante superior al de democracias, y únicamente un 7% de la población global, de la población mundial, están disfrutando de regímenes democráticos. ¿Por qué esto es así? Bueno, hay desde luego tantas variables que sería imposible en esta tarde poder referirnos a todas ellas. Yo sí que creo que hay una dislocación profunda de tanto de los respetos o del respeto al derecho y del respeto, por lo tanto, a los derechos humanos, a los derechos fundamentales a nivel global, como una dislocación de los poderes del Estado democrático, empezando por los ejecutivos y terminando por el cuarto poder, el poder de la prensa. Los poderes ejecutivos, y sobre todo desde la irrupción de la extrema derecha, que podríamos decir del fascismo o del neofascismo en los gobiernos, ha dislocado completamente la idea del poder ejecutivo en la mayoría de las constituciones que entendemos como constituciones democráticas. O bien cuando llegan estos poderes se convierten en autocracias, y estamos viendo una deriva en democracias tradicionales donde el poder autoritario va superando los controles tradicionales, el check and balance tradicional, o bien porque cuando no se consigue el poder, desde la oposición lo que se hace es poner en tela de juicio la legitimidad democrática de los gobiernos que se constituyen. Esto está pasando a nivel global, también en nuestro país, porque efectivamente desde el inicio de esta legislatura estamos viendo sistemáticamente la deslegitimación del gobierno y la puesta en duda de su legitimidad democrática. Creo que este es un tic claramente autoritario y que nos acerca a regímenes no democráticos. También los legisladores en general tienen una dislocación de funciones, o bien porque son legisladores que no cumplen con su tarea fundamental, que es de oposición constructiva, o bien porque la atomización es tan importante que se generan dificultades para construir mayorías. En cualquiera de los dos casos yo creo que se produce un problema constitucional en cuanto a la función que deben desarrollar y desempeñar los legisladores. En España, además, con una variable, y es que el Senado, que es una cámara de representación territorial, ha dejado de tener esta función y ahora mismo se ha convertido en la principal cámara de oposición. Esto tiene que ver también con problemas constitucionales que, si quieren, luego tratamos. Pero creo que ahí hay un problema de dislocación del poder legislativo. Por supuesto, en el poder judicial también se produce una dislocación, o sea, una falta de
posición constitucional en la mayoría de los países, porque o bien se trata de deslegitimar también al Poder Judicial, es decir, intentar saltar el control que supone el Poder Judicial como aplicador de las leyes, y lo estamos viendo también en algunas democracias próximas, o bien porque la Judicatura está asumiendo un papel político que no le corresponde, un papel de politización del ejercicio de la función jurisdiccional, que yo creo que es también perjudicial. Pero yo pondría el acento fundamentalmente en el cuarto poder, que es verdad que no es un poder al uso, no es el poder tradicional de Montesquieu, pero que en nuestras sociedades avanzadas, desde luego, tiene un poder muy importante, y es el poder de los medios de comunicación. La incorporación de las redes sociales y todo lo que supone el mass media a través de las redes ha dislocado completamente el derecho a la información veraz. Y ahora mismo es difícil diferenciar lo que es la opinión de lo que es la información, de lo que son los medios que podríamos decir tradicionales, de lo que son los medios online, que están generando una polarización en la sociedad, y a esto quería referirme, y por eso todo el excursus anterior, porque estos medios o pseudomedios lo que están es polarizando en exceso la sociedad, de tal manera que la multiplicación de esa polarización con el algoritmo está provocando que en definitiva, el diálogo entre diferentes, el diálogo entre opiniones contradictorias, contrapuestas, sea imposible, sea inviable. Y cuando no podemos hablar entre nosotros como personas que están informadas y por lo tanto que intentan llegar a una posición común, lo que se destruye absolutamente es la democracia. Lo que se disuelve es la democracia, porque en democracia se necesita llegar a acuerdos básicos, acuerdos esenciales sobre lo común, sobre la sociedad, sobre lo que nos afecta como comunidad. Y creo que este es un problema que ahora mismo es, si no el primero, pues yo diría que el segundo problema más acuciante de la sociedad española. La polarización disuelve el diálogo, disuelve la democracia, y además nos está llevando pues a situaciones realmente complejas, porque en muchas ocasiones son los menores, y de eso trataba la intervención de Paloma, son los menores los que están recibiendo muchas veces este tipo de información, con lo cual, bueno, pues no tienen capacidad de reacción, y muchas veces lo que hacen es, bueno, pues asumir estos discursos de odio, el bulo, la mentira, y llevarlo al extremo. Por lo tanto, yo sí que creo que en este contexto tenemos un problema importante, y es el problema de la cuestión o el cuestionamiento del propio sistema constitucional, del propio sistema democrático. Si esto es así, y yo mantengo que la igualdad es la columna vertebral de la democracia, la columna vertebral sobre la que se sustenta el sistema constitucional, evidentemente la consecuencia es lógica. Tenemos un grave problema de desigualdad, tenemos un grave problema con la igualdad. Si echamos un poquito la mirada atrás desde esta perspectiva de igualdad, y hemos celebrado el año pasado los 50 años, el 50 aniversario de España en libertad, nos daremos cuenta de que efectivamente en estos 50 años España ha avanzado enormemente desde el punto de vista tanto de la legislación en igualdad, con legislación muy novedosa y muy importante en esta materia, casi toda. Y dense cuenta, porque esto es importante, de la que, por ejemplo, trata la materia de la lucha contra la violencia de género, ha sido una legislación pactada, es una legislación muy consensuada. Las grandes leyes, la ley 1/2004 contra la violencia de género, la ley integral, es una ley que sale del Parlamento por unanimidad. La Constitución también es una norma que incorpora el artículo 14 y con él juntamente el 9.2, la remoción de todos los obstáculos que impiden la igualdad real de oportunidades, son disposiciones amplísimamente respaldadas por la sociedad española.
Por lo tanto, traemos un bagaje importante e interesante en cuanto a grandes consensos en torno a la igualdad, sobre todo en relación con la violencia. También en cuestiones tan importantes como el achique de las brechas. El achique de las brechas que supone la discriminación entre hombres y mujeres. Por ejemplo, y desde luego Pepe lo sabe perfectamente, la brecha salarial, la brecha del empleo se ha ido reduciendo de forma muy importante. En este momento la brecha salarial está en el mínimo histórico, en un 15-7%, venimos hasta de un 25, un 30%. También las brechas, por ejemplo, de cuidados, aunque esa es una brecha que lamentablemente se achica con más dificultad. La brecha de pensiones, que pese a todo se va reduciendo, aunque tenemos que tener en cuenta que las carreras profesionales de las mujeres son carreras profesionales más disfuncionales, donde hay muchos más lapsos, precisamente por el cuidado, tanto de los menores como de los familiares mayores o dependientes. Todo eso hace que efectivamente la pensión media de las mujeres vaya cayendo, y ahí tenemos una brecha importante en torno al 30%, pero repito, con las mejoras, la revalorización de las pensiones, sobre todo en los últimos años, la subida del salario mínimo interprofesional tan importante, se han ido reduciendo esas brechas. También la brecha de la representación, creo que por ejemplo la ley de paridad es una ley fundamental. Veremos dentro de 20 años, porque todas las inversiones en igualdad, todas estas leyes se tienen que ver en perspectiva histórica. Esta es una ley reciente, pero que probablemente en 10, 15 años podremos ver los frutos, pero ya estamos viendo cómo dentro de los consejos de administración, fundamentalmente del IBEX, la representación de las mujeres está en torno a un 40%. Por lo tanto, hemos avanzado de forma muy importante, muy significativa. Gracias fundamentalmente, como digo, a los acuerdos, a los grandes consensos o al impulso, muchas veces o casi siempre, de gobiernos progresistas a los que luego se adhieren el resto de fuerzas políticas. Eso es así. También es así que hace 40 años, y este es el año en el que celebramos ese aniversario, España ingresó en la Unión Europea. Ese ingreso se produce de una forma perentoria. España sale de la dictadura, entra en la Unión Europea con cierto complejo. Hoy en materia de igualdad somos el cuarto país de la Unión Europea en el índice europeo de igualdad, por lo tanto estamos en el top de los países que se reconocen a nivel internacional como referente en materia de legislación y de estructuras que defienden la igualdad. Por lo tanto, yo creo que también ahí hemos pasado de ser la Cenicienta a la Juana de Arco. Me gusta esta frase de repetirla porque creo que es verdad, que hemos hecho una evolución realmente importante en el ámbito internacional, donde ahora mismo la mayoría de los países se reconocen en nuestros avances y pues ven en España un referente y un ejemplo a seguir. Si esto es así, ¿cómo es posible que estemos en un momento de errante, ¿no? Y vuelvo al inicio, con ese mundo cada vez más violento y esas situaciones que no dejan de sorprendernos después de todo lo que hemos evolucionado. Con esta última reflexión voy a ir concluyendo y voy a dejar que puedan intervenir, que para eso estamos. Creo sinceramente que a cada avance de derechos, a cada avance, sobre todo en igualdad, a cada avance feminista en la lucha por la igualdad y la no discriminación que trae causa de siglos, se ha producido una inmediata respuesta del patriarcado que no quiere que las cosas cambien y quiere permanecer en los viejos privilegios. Si echamos un vistazo con gran perspectiva histórica, y desde luego aquí voy a pecar de iconoclasta, pero sí es cierto que desde la Edad Media podríamos decir que cualquier mujer que ha intentado mantener su libertad de criterio, su libertad de proyecto, ha sido disciplinada claramente. Y nos podemos remontar a las brujas, ¿no? Las brujas eran mujeres libres que querían hacer cosas diferentes, y ellas fueron disciplinadas en la hoguera. Después, en un salto cualitativo importante, en la Revolución Francesa, Olympia de Gouges, que formula nada más y nada menos que la Carta de Derechos de las Mujeres y Ciudadanas frente a la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano, fue guillotinada. Por lo tanto, ahí concluyó
su aventura y su experiencia. Posteriormente también las sufragistas pues sufrieron la disciplina de los púlpitos y de las leyes. No digamos las mujeres durante la República, que vieron esa luz de esperanza que brillaba precisamente hacia la igualdad. Rápidamente 40 años dieron al traste con todo aquello y las mujeres nos convertimos en ciudadanas de segunda, necesitadas de autorización paterna o de los maridos para prácticamente todo, desde abrir una cuenta corriente hasta salir al extranjero o simplemente trabajar fuera de casa. Y en este momento nos volvemos a encontrar en una situación histórica de disciplinamiento. Es decir, cuando el 40 y tantos % de la chavalería menor de 25 años dice que hemos llegado demasiado lejos en materia de igualdad, ¿a qué se están refiriendo? No se están refiriendo más que a esto, ¿no? A un intento de reprogramar los avances en igualdad, a un intento de disciplinar a las mujeres que hemos decidido libremente cuál tiene que ser nuestro destino. Pero, y aquí lo dejo, este momento que es de recesión, de recesión de derechos, en definitiva de regresión de la igualdad, creo sinceramente que es inviable ya. Es inviable, a pesar de los esfuerzos que haga la extrema derecha, apoyada muchas veces en la derecha, pero creo que es inviable porque hay una generación muy importante de mujeres libres que ya no van a renunciar a su disposición sobre el proyecto de vida. Y en ese sentido, y concluyo ya, se lo aseguro, creo que lo importante también es orientar a esa masculinidad, ¿no? Orientar a ese 50% sin el cual no podemos avanzar en igualdad. No se trata de guerra de sexos, en absoluto, y quien piense que aquí tenemos una guerra de sexos creo que se equivoca profundamente. Se trata de avanzar en democracia, y la democracia es buena para todos, y la igualdad es buena para todos, es buena para ellas y buena para ellos, porque renunciar al estereotipo, venga de donde venga y se imponga sobre quien se imponga, es la mejor manera de construir libertad. Y en definitiva se trata de eso, de la libertad para poder proyectar el futuro. Y en eso estoy convencida de que podríamos ponernos de acuerdo, a pesar de las redes sociales y a pesar de todos los inconvenientes. A lo mejor me he excedido un poco, Bueno, perdón, pero quería compartir estas reflexiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. Voy a pedir que ya no me mandéis más preguntas, porque a no ser que pues esa la última, a no ser que la ministra responda con velocidad, no nos va a dar tiempo. Yo me enrollo mucho. Fernando. Sí, buenas tardes, ministra. Yo quería preguntarle por una declaración de hoy que a mí me parece una de las declaraciones más terribles que se puede hacer, y lo que me asusta no solo es el contenido, sino que no haya tenido eco y no se esté hablando de ella, que es la fiscal responsable de violencia de género ha dicho hoy que el 100% de las mujeres que denuncian una violación dicen que no volverían a denunciar si estuvieran en ese caso. Eso quiere decir, por lo que contaba, algo tan terrible como que el Estado, la Administración, el resto, no damos satisfacción a una mujer en esa situación. La pregunta es, ¿qué se puede hacer? Primero, si comparte esa situación, que me parece terrible, y qué se puede hacer especialmente el gobierno, si hay que cambiar el anonimato de quienes denuncian malos tratos, las mujeres que denuncian malos tratos, violación, etcétera, o si hay que cambiar leyes procesales, o qué se puede hacer, porque insisto que me parece una declaración terrorífica. Gracias. Pues muchas gracias. Hay que cambiar mentalidades. Porque por muchas leyes que cambiemos y por muchos recursos que desde el Estado implementemos, hay veces que nos encontramos con el factor humano, y el factor humano trae de serie el patriarcado, trae de serie el machismo, y lamentablemente a las mujeres se las cuestiona simplemente por el hecho de ser mujeres. Algo habrá hecho, la falda tan corta, va provocando, y eso sigue ahí. Eso, lamentablemente, por más que aprobemos leyes, por más que aprobemos disposiciones,
por más que formemos, porque yo insisto en que la formación en igualdad es imprescindible en todos los ámbitos, y acabamos de firmar con el Consejo General del Poder Judicial precisamente un convenio de colaboración para seguir ampliando la formación en igualdad y con perspectiva de género a toda la judicatura, pero efectivamente queda mucho por hacer. Yo no comparto esa opinión, me parece excesiva y muy pesimista, precisamente porque ella, entre otras personas, participa en los comités de crisis. Cada vez que hay un asesinato por violencia machista, la fiscal especial participa y nos damos cuenta de la complejidad de muchos de los casos. El problema está en la aplicación de la ley. La ley española es una ley de referencia. La ley de igualdad y sobre todo de libertad sexual es una ley, la LOGILS, la ley del solo sí es sí, si quieren ustedes, es una ley que pone el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales y por lo tanto no habría por qué cuestionar el consentimiento. ¿Cuál es el problema? La prueba. El problema está en la prueba. Y muchas veces una mujer que ha sido agredida, que ha sido violada, pues se encuentra con un terrible proceso en el que se cuestiona su palabra, que no debería cuestionarse, y en la que la cuestión de prueba se convierte en un auténtico obstáculo para la sentencia condenatoria. Ahí tenemos un problema, hay que trabajar en ello, pero yo creo que lo fundamental es cambiar la mentalidad. La mentalidad tiene que ser una mentalidad compartida por la sociedad entera, estén donde estén y ejerzan donde ejerzan. Y creo que efectivamente la LOGILS establece ese principio esencial del consentimiento, y por eso hablaba yo antes de que necesitamos que ellos se incorporen. Es que necesitamos que los hombres se incorporen para que entiendan que el consentimiento es la clave de unas relaciones sexuales satisfactorias para ambos, porque no creo que un hombre se satisfaga violentando y ejerciendo violencia sobre una mujer, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en la pornografía a diario, y ese sí que es un problema. La pornografía es violenta por antonomasia, es machista por antonomasia, violenta y ejerce dominación sobre la mujer, y lamentablemente ahí jugamos pues con una dificultad añadida. Creo que es excesiva el porcentaje, creo que tenemos una buena legislación, creo que hay mucho que avanzar, muchísimo que trabajar, fundamentalmente en formación, en transformación mental, pero creo que en definitiva estamos en la buena dirección. Lamentablemente pues hay condicionamientos que antes no existían, fundamentalmente las redes sociales y la pornografía en Internet, que están dificultando ese avance. Muchas gracias, María. Buenas tardes. Ministra, tal y como ha mencionado en su discurso, su ministerio ha confirmado este mismo lunes el asesinato de una menor por violencia vicaria. Se trata del tercer caso este año, sí, y es la misma cifra que en todo 2025. Me gustaría saber a qué achaca este dato. Y precisamente su ministerio trabaja junto con Juventud de Infancia y Justicia, sí, en una ley específica contra esta violencia. ¿Cuándo prevé que el texto llegue en segunda vuelta al Consejo de Ministros y qué aspectos han sido los más difíciles de consensuar entre los distintos departamentos? Pues muchísimas gracias, María. Lo cierto es que la violencia vicaria es una forma de violencia sobre las mujeres que se ejerce a través de persona interpuesta, generalmente los menores. Ninguna legislación de ninguno de los países de nuestro entorno ha legislado sobre esta materia. Por lo tanto, somos los primeros, somos pioneros, y eso genera una dificultad añadida. Por eso estamos tardando y por eso es tan difícil llegar a un convencimiento de que todas las partes tienen que estar de acuerdo en lo que estamos haciendo. Pero estoy convencida que en breve vamos a poder llevar en segunda ronda ese texto. Hablando con los expertos y especialistas, refieren una situación que a ver cómo la explico sin dañar su sensibilidad. ¿Por qué se está produciendo este repunte tan importante y sobre todo también en materia de violencia vicaria? Los expertos lo que nos dicen es que se produce en los 10 días siguientes a un asesinato, se produce un efecto de mímesis,
de mimetizar y por lo tanto reproducir lo que se está viendo. ¿Por qué? Porque muchos hombres están únicamente pensando en cómo asesinarla, así de duro y de terrible, cómo hacer el mayor daño posible a su pareja o expareja. Generalmente se produce cuando ella decide romper la relación, porque aquí el adagio de la maté porque era mía es tal cual. Ahí está el patriarcado. La maté porque era mía. Ella no tiene individualidad. Ella no puede hacer nada sin mí. Ese es el pensamiento, es el clic. Y lo que se produce es que después de en torno a 10, 15 días después de un asesinato, todos aquellos que están pensando cómo la voy a matar, cómo puedo matarla, ven en aquella persona que lo haya hecho la oportunidad. Si este lo ha hecho, ¿por qué yo no voy a poder hacerlo? Si este ha tenido fuerza, yo también. Eso es lo que se produce psicológicamente en algunos de estos asesinos, no en todos, pero en algunos de estos asesinos. Ese impulso, esa reacción mimética es lo que lamentablemente en este comienzo de año estamos viendo de una forma dramática y terrible. Pero esos asesinos están ahí. Ahora mismo hay más de 105.000 mujeres en Biogen. Por lo tanto, hay más de 100.000 asesinos en potencia. Esa es la realidad. Entonces, bueno, vamos a activar cuanto antes la ley. Yo espero que los problemas se resuelvan. Son sobre todo problemas en torno a la doble jurisdicción penal y civil. El problema ahora mismo está en la jurisdicción civil, en cómo garantizamos que un padre que maltrata no es un buen padre y un violador o un asesino en potencia no es un buen padre. Esa es la clave. Cómo trasladamos al Código Civil y hacemos que la coordinación de jurisdicciones nos permita excluir la patria potestad y los regímenes de visita a aquel padre maltratador y aquel padre violento. Muchas gracias. Me pide la palabra a ver dónde está. Aquí, de la agencia EFE, se le acerca un micrófono, Esperanza Ronda. ¿Dónde estás, Esperanza? ¿Allí? ¿Ahí al fondo? Gracias. ¿Hace ella la pregunta? ¿La hago yo? La hace ella. La hace ella. Buenas tardes, ministra. Yo quería preguntarle qué actuaciones contempla la ley para... Estoy aquí. ¿Qué actuaciones contempla la ley para garantizar la igualdad efectiva en las manifestaciones religiosas, en los eventos que organizan determinadas entidades tras la decisión de la Cofradía de Sagunto de excluir a las mujeres nuevamente de que procesionen? Muchas gracias. Pues es una pregunta muy interesante. Partimos de la Constitución, como digo, el artículo 14 de la Constitución, igualdad real y efectiva, el artículo 9.2 que mandata a todos los poderes públicos para que remuevan los obstáculos que impiden esa igualdad real y efectiva, y en concreto en el seno de las cofradías o en el seno de las entidades religiosas hay una sentencia muy reciente del Tribunal Constitucional, la 132/2024, que precisamente aclara este asunto. En esa sentencia, que se produce como consecuencia de un recurso de amparo, una cofrade no es admitida a la realización de determinadas actividades de la cofradía, y el tribunal es muy claro a la hora de establecer que los estatutos de una cofradía no pueden vulnerar el derecho a la igualdad y la no discriminación. Por lo tanto, cuando se produce una discriminación, hay ahí un acto inconstitucional y es amparable, precisamente porque se ha producido una discriminación por razón de sexo. En este caso, yo creo que es clarísimo que se ha producido una discriminación, entre otras cosas porque los estatutos hablan de varones, excluyendo a las mujeres, y lo que se proponía en esta ocasión y lo que se votaba es sustituir la palabra varones por personas. Es decir, que todas las personas pudieran realizar. Por lo tanto, hay una clara discriminación. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que estamos proponiendo? Tres cosas, fundamentalmente. A través del Instituto de las Mujeres, que es quien hace la monitorización de la discriminación por razón de sexo, vamos a acompañar a las mujeres que decidan denunciar en la denuncia. El Instituto de las Mujeres por sí solo no puede
sustituir a la denunciante, pero sí que puede acompañar en la denuncia. Por lo tanto, eso lo vamos a valorar y lo estamos estudiando. En segundo lugar, lo que vamos a valorar también y a estudiar, pero que será cuestión de pocos días, es la posibilidad de recurrir los estatutos de esta cofradía en el registro de asociaciones religiosas, en el registro de entidades religiosas, precisamente por incumplir la Constitución española. Es un límite. El derecho a la igualdad es un límite a cualquier derecho organizativo. Cabe la organización interna, pero no cabe la discriminación cuando esta discriminación influye en el ámbito público, como es precisamente la acción en la Semana Santa. Por lo tanto, también vamos a buscar la posibilidad de recurrir esa inscripción registral. Y en tercer lugar, ya hemos hablado con el ministro de Turismo, con Jordi Hereu, para solicitar también que se revoque el título de Semana Santa de interés nacional, porque no entendemos que Semana Santa de interés nacional puede ser una que efectivamente vulnere los derechos de las mujeres, vulnere el derecho del 51% de la población. Por lo tanto, hemos hablado con él, hay un acuerdo, vamos a valorar también, pero yo considero que tenemos que presionar porque no cabe una actividad religiosa cuando se están vulnerando derechos básicos, derechos a la igualdad, derechos a la no discriminación. En ese sentido vamos a actuar en las 3 vías y espero poder tener alguna noticia en breve. Gracias. Bueno, no me ha preguntado nada, pero sí que está Radio Intercontinental, José Aguilar. No sé si quieres preguntar algo, José. Te acercan un micrófono. Que sea breve la pregunta, por favor. Sí. Bueno, lo que me preocupa muchísimo es sobre todo lo que estaba comentando en cuanto a la juventud de hoy en día, a todo ese posicionamiento. Acércate un poco el micrófono. Ese posicionamiento que yo creo que es lamentable, ¿no? Y que quizás habría que pensar también en reconducirlo a través de las aulas, aparte de las familias, por supuesto, pero yo creo que habría que fomentar esa formación a ese nivel en las aulas, tanto en primera enseñanza como en segunda. Sí. Creo que sí, ya ha terminado. Creo que perdimos una oportunidad histórica con una asignatura que era fundamental, que era la educación para la ciudadanía. La educación para la ciudadanía lo que trataba era de formar demócratas, y no es ninguna cosa menor. Y formar demócratas no es fácil. Formar demócratas significa, poco a poco, ir inculcando en los más jóvenes la necesidad del respeto al otro, de la solución pacífica de conflictos, de no utilizar la violencia, etcétera, etcétera. Quiero decir, se trata, en definitiva, de generar ciudadanos demócratas que sepan compartir el espacio público desde el respeto y desde la igualdad, ¿no? y la no discriminación. Ahí perdimos una oportunidad histórica. La ley Wert realmente enfocaba sobre la especialización técnica, limitaba enormemente las humanidades, la filosofía, todo eso era cuestión baladí, cuestión menor, y ahora lo estamos viendo 13 años después. Cuando la ley Wert ya tomó cierta velocidad de crucero, nos hemos dado cuenta de que tenemos un agujero. De los problemas, yo creo que más importantes de nuestra sociedad ahora mismo están precisamente eso, porque rápidamente a la formación en democracia, a la formación de la igualdad, desde la igualdad, le ha sustituido las redes sociales. Y las redes sociales es completamente lo contrario. Es decir, ¿cómo deformamos la mentalidad? ¿Cómo hacemos atrincherar a la gente joven? Hoy la imagen de los cofrades que hemos visto en la prensa es una imagen de gente muy joven. Es una imagen de chavales de 20, 25 años. Estos chavales son los que han mamado esa formación antidemocrática, esa formación no en el respeto de los valores, y creo que ahí realmente tenemos que trabajar. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que saben ustedes, la educación es una competencia autonómica, y ahora mismo hay muchas comunidades autónomas donde el Partido Popular se apoya en Vox entra en los gobiernos y Vox alienta todo esto, porque a Vox le interesa.
Es que a la extrema derecha le interesa cabalgar sobre todo lo que suponga poner en crisis la democracia. ¿Por qué han venido a eso? ¿A qué han venido? Han venido a destruir desde dentro. No creen en las comunidades autónomas, no creen en la igualdad, creen en la discriminación profunda, el inmigrante ñagua, a las mujeres en casa y con la pata quebrada, y eso estamos viendo cómo llega día tras día, hora tras hora, porque estos chavales se pasan horas ahí dentro de Internet sin poder confrontar esa idea de la vida, ¿no? Esa perspectiva. Creo que tenemos un problema mayúsculo, pero trae causa de atrás. La educación para la ciudadanía era fundamental, y en la mayoría de los países de nuestro entorno hay una educación en valores democráticos, en valores cívicos, que no son ideología, que son las reglas de juego, que son las reglas constitucionales que nos permiten convivir, que nos permiten discutir sin llegar a las manos, que nos permiten entender al otro e intentar comprender que parte de la verdad también viene del otro lado. Cuando eso se dinamita, se disuelve la comunidad, se disuelve la democracia. Cuando yo ya no puedo escuchar al otro porque entiendo que es mi enemigo, pues ya no hay nada que hacer. ¿Dónde acaba esto? Es trágico. Fernando. Una fácil, ministra. Tiene pendiente el anteproyecto de ley contra la prostitución. No se te oye, hay que acercarse. Digo, tiene pendiente el anteproyecto de ley contra la prostitución. ¿En qué fase está y si se va a hacer finalmente? Pues un momentito, porque si te parece bien, es que tengo otras dos de prostitución. Sí, vale. Para juntarlas, porque si no, luego hay que volver al mismo tema. A ver dónde las tengo. Creo que está aquí. Una es de un compañero tuyo. Una es que cuando irá al Consejo de Ministros, ¿no? Que es lo que tú has contado. Sí. Y añade, el PSOE tiene una postura abolicista, pero cree que es posible sacarla con un sumar donde no hay consenso o socios regularistas como Izquierda Republicana. Y la otra pregunta, bueno, esta era de Rubén Fernández, creo que la he resumido bien, y la otra de Marian García decía, bueno, que la haga ella, ¿no? ¿Dónde estás, Marian García? Miriam. Hazla tú. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes a todos y todas. Mi pregunta es si se va a poder llegar a un consenso con este PP, os niega absolutamente todo, en honor de los derechos humanos y de la no explotación a las mujeres. El llegar al acuerdo para abolir la prostitución, claro. Gracias. ¿Está bien, Fernando? Pues, ministra. Bueno, esta es una cuestión que se reitera y que desde luego genera a veces confrontación, y yo creo que es un tema que no debería generar confrontación, sinceramente. Digo esto porque puede haber o parecer que es una cuestión que, como digo, genera confrontación política, pero sin embargo la sociedad no respalda esa confrontación política. En la macroencuesta que se ha publicado recientemente, el CIS demuestra que más del 70% de la población española entiende la prostitución, también la prostitución online, el OnlyFans, el Sugar Daddy, en todas estas plataformas, como violencia de género, violencia contra las mujeres. Quiero decir que hay un gran consenso social en cuanto a lo que significa la prostitución. Por otra parte, casi un 95% de la prostitución trae causa de la trata. Eso de que las mujeres son prostitutas por vocación o porque deciden ser prostitutas, no creo que llegue al 2%. No discuto que haya un 2%, pero no creo que llegue a un 2%. Con esto, ¿qué quiero decir? Que un gobierno gobierna para la mayoría, para las mayorías, para las amplias mayorías. Y aquí hay una amplia mayoría que entiende que la prostitución es violencia y que entiende que hay que regular aquello. Es cierto que el tema de la prostitución no está dentro de los acuerdos de gobierno con Sumar, no se incorporó.
y es cierto que tampoco se incorporó el Pacto de Estado contra la violencia de género, que es el único pacto de Estado que se ha conseguido en la legislatura, y me gusta ponerlo de relieve, donde el Partido Popular se sumó a más de 460 medidas para hacer frente a la violencia de género. Y hace un año ahora mismo de ese gran acuerdo, y queremos hacer balance de ese gran acuerdo. Con ello, bueno, pues es verdad que tenemos una dificultad porque en el programa del Partido Socialista sí que se incorpora, y además de largo recorrido, hay una tradición abolicionista importante, y para nosotras es una obligación moral, legal y constitucional. Por lo tanto, sí que vamos a impulsar. Pero, y a ver si me explico bien, lo que pretendemos es regularlo en 2 fases. En la primera fase vamos a presentar por segunda vez consecutiva al Consejo de Ministros la ley de trata, porque la ley de trata lo que hace es defender a las mujeres en situación de trata. Si hacemos eso, habremos abolido prácticamente el 95% de las situaciones de realmente violencia contra las mujeres, y esa es una cuestión clave, ¿no? La ley de trata, que establece en todos los ámbitos las condiciones de víctima de trata, tanto laboral como en situación de prostitución, etcétera, creo que va a ser una ley que de alguna manera sea el inicio de la abolición de la prostitución. Y ahí yo creo que sí que podemos encontrar un consenso, o vamos a trabajar ese consenso como sea, porque en la ley de trata, que sí que está dentro del Pacto de Estado, ahí ya hay un consenso previo. Quiero decir que cuando uno firma un pacto de Estado es porque de alguna manera se ha comprometido con esas medidas. Pues una de esas medidas es presentar una ley de trata que haga frente a la situación de trata por la que pasan, como digo, el 90%, más del 90% de las mujeres en situación de prostitución en España. Y luego seguiremos con la abolición de la prostitución, porque, como digo, es un compromiso ético, es un compromiso jurídico, es un compromiso constitucional que hemos adquirido como partido, y lo vamos a intentar con todas las dificultades. Pero bueno, si consiguiéramos sacar adelante la ley de trata y luego también debatir, ¿por qué no?, sobre la prostitución y la abolición de la prostitución, yo creo que habríamos dado un impulso muy importante contra esa esclavitud tan degradante para la dignidad de las mujeres. Sí. Gracias. Vamos a pasar de la prostitución a los bebés robados. José Sánchez, no sé si estás por aquí para leer la pregunta. ¿No? Pues a ver si la puedo leer. A ver, ministra. Sí. La proposición de ley sobre bebés robados es el Estado español. Está parada desde hace 2 años. Las madres están muriendo sin conocer ni reencontrarse con sus hijos biológicos. ¿Cuál es la posición del Gobierno y de usted como ministra de Igualdad? ¿Se reactiva en esta primavera o pretenden...? Sí, más o menos. ¿Sí? Venga, gracias. Sí. El pasado viernes celebramos un acto muy importante, realmente importante, de memoria democrática, precisamente con las mujeres víctimas y supervivientes, sobre todo supervivientes del Patronato de Protección de las Mujeres. Fíjense en la terminología, ¿no? Patronato de Protección de las Mujeres. Era todo menos protección de las mujeres. Entre otras cosas, pues los bebés se robaban fácilmente a todas estas mujeres que, bueno, pues también por disciplinarse, bueno, las familias las llevaban a este centro donde, bueno, eran sometidas a vejaciones constantes, a trabajos forzosos, y donde muchas veces eran adolescentes que parían criaturas que eran sometidas a tráfico de niños, y esas criaturas pues eran facilitadas a familias del régimen que no podían tener hijos, y de esta manera pues satisfacían su necesidad de ser padres y madres, ¿no?
Bueno, realmente es atroz, estamos absolutamente en contra. Y ahora, ¿cuál es el problema? Pues el problema, aparte del proyecto, que en este momento desde luego no está en el Parlamento, el problema ya no es el reconocimiento de esa realidad, que creo que la hemos reconocido ampliamente y que la reconoceremos tantas veces como sea necesario, sino de prueba. ¿Por qué? Porque la mayoría de los archivos donde se hacía constar la situación en la que esa criatura había nacido y el periplo por el que había pasado han desaparecido. En muchos casos directamente se han destruido y en otros casos pues es muy difícil seguir la pista. Por lo tanto, es verdad que ahí hay una herida terrible, una herida sangrante para muchas de estas mujeres que todavía sobreviven. Muchas se suicidaron porque no pudieron soportar la situación de presión y de vejación que sufrían. Eran niñas de 15, 16, 20 años. El patronato estuvo vigente hasta el 85, 10 años después de la muerte del dictador, ¿no? Eso nos da la medida del patriarcado y del machismo en nuestra sociedad. Hasta el 85 estuvo vivo. Pero, como digo, más que un problema de legislación, que por supuesto podría mejorarse, es un problema de prueba, de dónde podemos tirar para saber estas criaturas qué situación histórica sufrieron. Lamentablemente se ha destruido todo. Ya las órdenes religiosas, porque muchas de estos patronatos estaban dirigidos por órdenes religiosas, se hicieron bien su trabajo. Gracias. Hay sillas allí, es que hay bastante gente de pie. Si queréis ir a la izquierda os podéis sentar. María. Sí, ministra, yo quería preguntarle por otra cuestión. Hay feministas que han expresado su preocupación por odio, la herramienta anunciada por el Gobierno para medir los discursos de odio. Por si esta pudiera criminalizar mensajes del feminismo crítico con el género. Le pregunto, ¿afectará esta herramienta a mensajes contra posturas trans? No es una herramienta para disciplinar ideológicamente a nadie. Es una herramienta para perseguir los discursos de odio. Y el odio no es una discrepancia. El odio no es una discrepancia. El odio es el acoso y derribo a quien no opina como tú o quien de forma violenta. Y desde luego esa forma violenta, muchas veces desde el anonimato, y por eso es tan importante herramientas como odio, porque de lo que se trata es de saber quién está detrás de esa posición extrema. Desde luego, en todo caso, yo creo que se va a valorar en todo caso esas posiciones ultramontanas de odio que intentan criminalizar al otro, que lo que persiguen es vulnerar sus derechos y violentarlos y de alguna manera llamar a la violencia, porque aquí se está produciendo una cosa terrible, y es que la realidad digital y la realidad analógica es un continuum. No hay una realidad digital y una realidad analógica, no. Aquí hay un continuum. Empieza en las redes y termina en la calle. Empieza insultando terriblemente en las redes y luego acaba a porrazos en la calle, de una forma violenta, en un llamamiento violento desde la deshumanización. Yo creo que todas estas posturas de deshumanización del otro, de quitarle lo que son la dignidad y los derechos y exponerle a la violencia, desde luego esas manifestaciones tienen que reprimirse y tienen que perseguirse, vengan de donde vengan. Muchas gracias. Fernando. Ministra, vamos un poco a política más global. Nos acabamos de enterar de que va a haber elecciones en Andalucía el 17 de mayo. Se han convocado hoy, ahora mismo. Gracias, Fernando. De nada, Óscar. 17 de mayo. Digo, ministra, perdón. 17 de mayo. Venimos de Castilla y León, tierra que conocen los dos. En efecto, estaba lleno de mensajes. Que conocen los dos perfectamente. El Partido Socialista de Castilla y León celebró el resultado, aunque va a seguir gobernando el PP. Quería preguntarle
una pregunta lo más breve posible, si es posible, ¿cómo ve la situación del gobierno después de esas citas electorales y esta que viene de Andalucía, en la que, por cierto, supongo que tendrá que haber cambio en la vicepresidencia primera del gobierno, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que María Jesús Montero es una excelente candidata, ha demostrado que es una excelente vicepresidenta primera con todo lo que eso supone durante 7 años. Creo que nadie puede imaginar una mejor candidata. Estoy convencida de que llevará un excelente equipo y el programa será un programa atractivo para los ciudadanos y las ciudadanas andaluzas. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar que la campaña sea una campaña buena, importante, puerta a puerta, de mucha calle, de mucho conocimiento y que el resultado acompañe. Yo espero que tenga María Jesús un excelente resultado y gobierne en Andalucía. Lo que ha ocurrido en Castilla y León es que a pesar del resultado, que puedes decir no ha sido malo, nada ha cambiado. Es más, empeoran las cosas, porque el Partido Popular necesita más a Vox que antes. Y esto sí que es una anomalía en democracia, porque son 40 años. 40 años del Partido Popular. Eso tendría que llevarnos a pensar qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando en una comunidad? Yo creo que es la única de España en la que no ha habido prácticamente un cambio de gobierno, salvo 2 años de Demetrio Madrid al inicio de la democracia, pero salvo ese pequeñísimo paréntesis, son 40 años de mayorías y ahora en minoría, pero apoyándose en Vox, que ya sabemos lo que significa. Desde el punto de vista de la igualdad, pues la reducción a la mínima expresión, lo hemos comprobado. Entonces, bueno, yo espero que la ciudadanía despierte, que la ciudadanía en Andalucía se dé cuenta de quién defiende qué. Vox defiende la guerra, defiende a Trump, defiende la claudicación a un personaje presidente que está generando la mayor crisis democrática de los últimos 40 años. Yo sinceramente creo que la ciudadanía tiene que ser consciente de lo que se juega y consciente de lo que supone permitir que Vox entre en las instituciones y que Vox gobierne. Yo desde luego creo que es una pésima noticia para la democracia y una pésima noticia para la igualdad. Voy a dar la palabra, dos preguntas que vamos a juntar. Una de Carmen Mayorga, por favor, si le acerca el micrófono ahí, y luego otra de María Sainz. Carmen Esteoy, fundadora de Rapiformes. Sí, quisiera saber que en sectores mayoritariamente femeninos, empresas en las que la mayor parte de los empleados son femeninas, son mujeres, como sea educación, sanidad, si hay alguna medida que el gobierno pueda tomar para paliar un poco pues el golpe que supone para estas empresas el tema de la conciliación laboral, porque claro, la reducción de jornada y todo lo que conlleva que el sector sea femenino. Y lo vamos a unir a otro tema, pero con María Sainz, diputada del Congreso, sobre entidades internacionales. ¿Dónde estás, María? Yo aquí, Paloma, pero mejor lo lees tú. No, por favor, es que es muy difícil leer lo que escribís porque no está en mayúsculas. Dilo tú con tus palabras, que luego si no quedo yo mal, que leo mal. Es que, mira que te lo he puesto en letra de imprenta, pero ya ves qué voz tengo. Puede Nada, se oye genial. Díganos. No, hacía una pregunta, que España es un poco el islote mundial del tema de la igualdad, y quería que nos comentara la ministra todos los trabajos que hace en relación con entidades internacionales en relación con estos derechos de la igualdad y del feminismo. Gracias. Bueno, es verdad que España es un referente en cuanto a políticas de equiparación en materia laboral, fundamentalmente, y de hecho, bueno, esta pregunta podría contestarla mejor Pepe Álvarez que yo, pero en todo caso, yo creo que es importante ver toda la panoplia de políticas públicas en materia de igualdad y no discriminación en relación precisamente con las carreras profesionales. Pese a todo,
pese a todo, la brecha existe y pese a todo tenemos que seguir avanzando y pese a todo se va avanzando. Pero en materia de cuidados, y sin hablar de la brecha salarial, pero en materia de cuidados tenemos que tener en cuenta de que los permisos de paternidad y maternidad se han ampliado hasta las 19 semanas retribuidas. Por lo tanto, eso ha sido este año. Los permisos de paternidad y maternidad son fundamentales para ese aspecto de la paridad, porque en definitiva lo que penalizaba a las mujeres fundamentalmente eran los permisos. Ahora se equiparan y por lo tanto ese aspecto ya no computa. Tenemos que tener en cuenta también la educación de 0 a 3 años. Es otra medida muy importante que se está generalizando. Es verdad que no llega al 100%, estaremos en torno al 60%, pero se va avanzando. Y la oferta es una oferta pública y generalizada, ¿vale? O sea que esa también es una política muy impactante para la igualdad y la no discriminación en materia laboral. Tenemos que tener en cuenta también la ley de paridad, que lo que está es reforzando precisamente la incorporación de mujeres en los puestos de alta dirección y de responsabilidad al más alto nivel en todos los, fundamentalmente es en empresas, no es en lo que estamos aquí lo que te preocupa, pero sí en empresas, y por lo tanto también es otra medida que va acompañando. Y planes específicos, como por ejemplo el plan corresponsables, que es un plan que se lleva a cabo con las comunidades autónomas y que lo que pretende es precisamente que lo público se encargue de los cuidados, que los cuidados no sean algo que recaiga exclusivamente en las mujeres o en las familias, sino que esos cuidados también sean sean comunitarios y que el Estado se comprometa con los cuidados. Por lo tanto, yo sí que creo que hay que seguir avanzando. Por supuesto no hemos llegado a esa igualdad real, pero creo que si vemos todas las políticas que se han puesto en marcha por este gobierno fundamentalmente, pero también en gobiernos anteriores, hay políticas importantes que tienden precisamente a remover los obstáculos que impiden la igualdad. Gracias, María. Ministra, su ministerio envió recientemente una carta al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía con recomendaciones para garantizar la protección a las víctimas de violencia machista. Entre ellas se encontraba la advertencia de que las órdenes de alejamiento inferiores a 350 metros dificultan una respuesta policial eficaz. Me gustaría preguntarle si ha recibido ya una respuesta formal por parte de alguna de las dos instituciones y si han acordado el refuerzo de alguna medida en concreto. Sí, esa es una buena cuestión. El 24% de las órdenes de alejamiento son de menos de 350 metros. Ese dato es muy significativo. También hay que entender por qué. Quiero decir, en el ámbito rural, muchas veces aplicar una orden de alejamiento de 500 metros o de más de 500 metros tiene muchas dificultades. A veces el exmarido o la expareja vive a escasos 100 metros. A escasos 100 metros. ¿Qué haces? Le alejas del municipio donde a lo mejor tiene a sus amigos, sus familias, incluso su trabajo. ¿Qué priorizas? Yo por eso creo que cuando no se pueda aplicar hay que mandar o tomar una decisión para que esta persona se vaya a otro municipio. No queda otra, así de claro, porque una mujer que no está protegida por una orden de alejamiento de al menos 350 metros, que me parece poco, corre el riesgo de que la policía, que es la encargada de protegerla cuando haya un quebrantamiento de condena, no llegue. Y eso nos ha pasado ya, ¿no? Eso ya ha pasado con consecuencias muy graves. Por lo tanto, yo insistí tanto a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que me consta es una mujer sensible, ¿no?, a lo siguiente, a todos los temas de protección de las mujeres frente a la violencia. Tiene esta cuestión encima de la mesa. También hablé con Isabel Perelló, he hablado con el Consejo General del Poder Judicial, enviamos un requerimiento, sí, me consta que se está estudiando, pero tienen que ser los jueces, porque es verdad que al final la independencia judicial implica que el juez valora el caso concreto y aplica la ley según su saber y entender.
su libre y autónomo saber y entender. Por lo tanto, volvemos a hacer un llamamiento. Yo desde aquí, hay órdenes de alejamiento que no son eficaces porque no son suficientes, y si el pareja o expareja, la persona violenta, vive al otro lado de la calle, pues a lo mejor tiene que ir a residir a otro municipio, porque de la otra manera no se puede proteger, y tiene que haber una prioridad en cuanto a los valores en juego, y en la ponderación esa prioridad es la vida de ella, es la seguridad de ella. Por lo tanto, vamos a insistir, pero repito, creo que en menos de 350 metros las órdenes de alejamiento no son eficaces, o no en todos los casos. Fernando. Sí, ministra. A propósito del repunte de casos de violencia machista, has dicho algo que me parece interesante porque abre un debate que nos compete a todos, pero es sobre todo, a los medios de comunicación, que es que has dicho algo así como que después de un asesinato machista hay hombres que mimetizan, reproducen o imitan esos comportamientos. En los medios en los últimos años habíamos tenido la cultura, digamos, de que cuanto más visibilidad a este tipo de asesinatos, mejor. Y esto me parece que es justo plantear lo contrario, o al menos reflexionar sobre eso. ¿Cuál es el punto para hacerlo? Para saber también a qué atenerlos, porque soy de los que creo que desgraciadamente se da poca visibilidad cuando se producen estos casos, pero claro, si hay un efecto imitación, nos iríamos a algo parecido a lo que los periodistas antiguos hemos escuchado siempre sobre el suicidio, ¿vale? Entonces no sé cuál es el punto correcto sobre esto, si es que lo hay. Es muy complejo, es muy complejo. Yo creo que necesitamos profundizar y necesitamos más estudios. Lamentablemente no conocemos lo que se genera en la mente de un potencial asesino cuando comprueba que alguien lo ha hecho. A mí Miguel Lorente, que creo que todos reconocemos como una autoridad en esta materia, él lo explica siempre con una frase terrible, y es que si este ha tenido huevos, ¿cómo yo no? O sea, ese es el machismo en estado puro. O sea, si este ha tenido cojones, pues yo también. Entonces, es verdad que tenemos que replantear. Yo recuerdo que hace 10 años la forma en la que se trataban los asesinatos por violencia machista, por violencia de género, desde los medios de comunicación era más dramático. Creo recordar que incluso se hacía grabación de todo el conducción del cadáver, etcétera, y eso generaba un efecto también llamada. Es que eso generaba un efecto de mímesis. Por lo tanto, sí, creo que hay que revisar. Creo que tenemos que llegar a un libro blanco sobre cómo los medios de comunicación tratan estos asuntos tan delicados. Creo que tenemos que poner el foco en el asesino. Creo que ahí está la clave. O sea, el asesino tiene que saber a qué se enfrenta hasta 25 años de cárcel. Es decir, enfocar las consecuencias de sus actos. Hay otro dato también muy interesante. El porcentaje de suicidios que se producen después de un crimen machista. Según los expertos, también está vinculado con la percepción social que tiene el asesino. Es decir, que si el asesino considera que la sociedad rechaza esa violencia de género, rechaza esa violencia machista, generalmente no es capaz de enfrentarse a lo que va a ser la incorporación a la sociedad o un juicio de esas características. Y precisamente ahí es donde puede tomar la decisión de quitarse la vida. Hay demasiados aspectos que no conocemos. Creo que hay que profundizar más. Creo que tenemos que ir en la misma dirección, que ser mucho más cómplices, tanto los medios de comunicación, los responsables, la sociedad. Tenemos que ir mucho más en la misma dirección y ver cómo podemos evitar que esto genere más violencia. En definitiva, la violencia genera violencia. Hay que ser transparentes, por supuesto, el derecho a la información por encima, pero hay que ver cómo lo hacemos de tal manera que no generemos más violencia. Pues yo me gustaría ya dar las gracias, acabar aquí el coloquio para que te puedan saludar ahora después del coloquio y demás, dar las gracias a todos los asistentes por haber venido, a María y a Fernando por vuestras preguntas, al ministro por esa presentación
tan concisa, pero también tan clara y a la vez cercana y cariñosa, que nos ha llegado a todos. Y por supuesto a nuestra ponente, a la ministra, que has hecho un barrido tocando todos esos temas candentes, que yo creo que son todos los de tu ministerio candentes, pero bueno, has tocado muchos y nos has aclarado muchas cosas, así que muchísimas gracias por pasar esta tarde aquí con nosotros compartiendo todos estos temas. Me gustaría terminar con 2 titulares que nos den los periodistas de la mesa. Entonces, María, si quieres darnos un titular. Sí, yo me quedo con la frase de la ministra, entrecomillada: a la formación en igualdad le han sustituido las redes sociales. ¿Y tú, Fernando? Pues yo, por lo interesante que es el debate, hay que plantearse o revisar cómo se tratan los crímenes machistas en los medios por el efecto llamada, y en coherencia con que he dicho que me parecía tan importante, y también por dejar una nota pesimista, mejor dicho optimista, que no comparte y le parece excesiva y pesimista la denuncia de la fiscal responsable de violencia de género en cuanto a que las mujeres que han denunciado no volverían a denunciar. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Por